Pavel, un placer tenerte aquí en Fox Deportes. Pues, a ver, un ídolo, ¿no? Prácticamente lo estás parado, la selección mexicana, el Stuttgart, luego bajó de la Bundesliga. ¿Qué siente, no? Sí, muy contento de poder ser parte de este proyecto que es el Tour Legends de la Bundesliga, y que la Bundesliga me haya nombrado como embajador de la Bundesliga. Pues me hace muy contento y un orgullo poder representar también a México. Les invitamos a nuestros seguidores para que pongan sus preguntas. Pavel, ¿viste el partido? ¿Fuiste en la transmisión del Stuttgart, del Inter de Frankfurt, de Marco Fabián? Pues le tocó fallar un penal, ¿no? Sí. ¿Crees que se debe? O sea, a lo mejor entró fuera de ritmo por la larga lesión, una mala ejecución, ¿qué pudo haber sido? No. Yo contento de poder convivir ahorita con los aficionados. Es cierto, resaltar a Marco Fabián, ha hecho un buen partido el de hoy, fue el mejor hombre. Y bueno, en el penal fue con buena potencia, también acertado lo que hizo el portero Sommer, pero no creo que haya pasado por esos momentos de Marco Fabián. Al contrario, yo pienso que fue el mejor jugador de la cancha, con 3 situaciones de gol, con pases de gol que dio por sus compañeros, asistió, recuperó también pelotas en defensa. Hoy fue el mejor jugador de la cancha. Ha sido una buena temporada, ¿no? En términos generales para los mexicanos en la Bundesliga, para Javier Hernández, para Marco Fabián. Ha sido una buena temporada, ¿no? Ya la siguiente pasó Chicharito, pues se recuperó y sigue siendo líder del equipo, ¿no? Sí. No, ha sido muy buena, y han entrado también los jugadores mexicanos, se han destacado. Marco Fabián llegando de una lesión, pero tanto Javier Hernández como Marco Fabián siendo jugadores importantes para sus equipos. A veces te recuerda mucho cariño en equipos, pero sobre todo en América, ¿no? En la selección mexicana, son casualmente equipos que a lo mejor no están convenciendo del todo a la afición mexicana, ¿no? Tanto América como el propio Tricolor. ¿Tú cómo ves principalmente a la selección mexicana, ¿no? Que se llevó unos puntos importantes, 6 puntos importantes, pero que a lo mejor no tiene del todo contenta, ¿no? a la afición mexicana? No, yo pienso que al revés, la afición tiene que estar contenta porque ha sido hasta ahorita un equipo contundente, un equipo donde está de líder, donde tiene marcha perfecta, está invicto y que está muy cerca de calificar. Entonces yo creo que hoy no podemos, o al menos yo no creo tener algunas cosas que sean para la selección nacional. Al contrario, haciendo las cosas muy bien. Y en el caso de la América, pues ha tenido muchos altibajos. Un equipo que no ha tenido a todos sus jugadores, ha tenido lesionados, pero que al final de cuentas, pues bueno, ha tenido esos altibajos, y que hoy eso no lo hace en el equipo contundente. Ganar o más bien llegar a la calificación y después poder pensar en el campo. Tú conoces muy bien a Ricardo Lavolpe, ¿no? Estuviste con él en el Mundial 2006, es un ícono para la afición del Atlas, que también tú jugaste ahí. ¿Será que no se está acomodando el América de Ricardo Lavolpe? No, yo lo veo más en el aspecto, ha tenido lesiones, a lo mejor es cierto, no ha jugado lo que como Ricardo acostumbra a sus equipos, que son ofensivos, intensivos. Hoy no lo hemos tenido, no sé a qué atribuirlo, porque es difícil saber desde afuera cómo puede ser, porque no estoy al día a día, no estoy al día cómo trabajan, cómo están los jugadores. Pero bueno, hemos visto algunos partidos que juega bien y algunos partidos que juega mal, y esos son lo que yo digo, los altibajos que ha tenido en esta temporada. Voy a ir un poco, ¿no? a esa parte donde tuviste con la selección mexicana y Ricardo Lavolpe, pues tiene ciertas similitudes con lo que está pasando ahora, ¿no? El equipo, como él decía, está caminando en el hexagonal final, está ahí, pero es diferente, ¿no? O sea, porque el equipo en el que tú estabas, en el que estaban líderes como Osvaldo Sánchez, como Rafa Márquez, como Javier Borghetti, líderes en cada una de las zonas del campo, pues tenía un juego que a lo mejor maravillaba más a los aficionados, ¿no? Es algo diferente, es un poco más efectiva esa selección de Juan Carlos Osorio, ¿no? Sí, yo creo que para mí siempre digo que es importante ganar, y después de ganar, de tener los resultados,
pues después encontrarás a lo mejor la forma idónea o la perfección más bien, la perfección del sistema y de que cómo quieres que juegue tu equipo. Pero yo veo una selección que ha hecho unas cosas, que ha jugado bien, algunos momentos, o tal vez como la manera que le gusta jugar a Osorio, que son por los costados, con jugadores rápidos por los costados. En estos últimos partidos no los tuvo porque hubo lesionados, pero al final la filosofía y la idea de jugar de Juan Carlos Osorio sigue siendo la misma, y lo que me ha gustado de la selección es que ha tenido resultados, ha sido contundente, y esa personalidad que muchos partidos o muchos que también me tocó estar en otros países, que es el caso de Trinidad y Tobago o Estados Unidos, en una eliminatoria no se vean ganado. Sí, no hay que desestimarlo, ¿no? O sea, en las últimas eliminatorias se sufrió mucho, la última tuvo que ir por allá al repechaje, y pues ahora la selección mexicana está avanzando de forma contundente, ¿no? Entonces, pues creo que tampoco hay que desestimar esa parte. Individualmente, ¿cómo es la selección mexicana? ¿Cuáles creen que sean las principales cualidades de esta selección mexicana? Yo veo mucho talento en cada uno de los jugadores. Yo veo que los jugadores también están madurando, que los jugadores están entendiendo lo que se está jugando, están entendiendo también lo que el técnico quiere de esta selección, y también de ellos, que son jugadores que por eso van a la selección. Entonces hoy yo pienso que en cada posición tenemos muchos jugadores interesantes, hay mucha competencia, y bueno, la decisión o la incógnita, más bien, o la dificultad que tendrá el entrenador para escoger quiénes son los que inician. Pero eso hace falta, ¿no? Un mediocampista que le pegue bien, un tiro envenenado o algo así. O sea, sí le falta alguien. No, los hay. Le pega muy bien. Tienes medio campo que hoy me gusta, está Herrera, está Molina que te juega Rafa Márquez, Orbelín Pineda también está, Jonathan dos Santos, el otro que también está y jugó muy bien el partido contra Costa Rica, que fue de los mejores junto con Carlos Vela. Araujo también ha jugado bien, Moreno, que es un jugador que te juega calificación 10 cada partido, entonces es un jugador muy constante en sus actuaciones, es también el capitán. Guardado, que en esta ocasión estuvo lesionado, pero si te voy nombrando hombre por hombre, la selección tiene muy buenos jugadores también, que como te decía, la dificultad para el técnico es quién juega o quién es el 11 inicial, porque tiene de dónde escoger. En aquella Copa Confederación de 2005 pues se dice que es la vez que mejor ha jugado, ¿no?, la selección mexicana. Pero ¿será esta, la generación actual, la mejor generación en la historia de la selección mexicana? Mira, eso no lo sabemos. O sea, me refiero, no lo sabemos en el aspecto porque siempre las comparaciones son difíciles. Hoy pienso que es una generación muy buena. Hoy pienso que los jugadores que están en la selección son los mejores y que tienen una oportunidad de poder cambiar la historia de la selección en todos los aspectos. Entonces, el decir la selección del 94 era mejor, la selección del 98, la selección del 2016, es un poco complicado, pero lo que sí te puedo decir hoy en día es que esta selección tiene grandes jugadores, y que si ellos se convencen de lo que son capaces, México podrá dar un resultado, o podrá dar resultados buenos, y que cambien esta historia en la cual siempre nos hemos mantenido, que con equipos altos o de nivel AAA, se podría decir, competimos y contra los otros les podemos ganar. Entonces eso ya está demostrado en todas las copas del mundo, que México a los grandes les puede competir, les puede también ganar, pero al final de cuentas, pues también yo creo que el balance que se tiene que hacer, y con los jugadores que hoy, que para mí los que están en Europa pasan por buen momento, hay algunos que no han tenido mucha actividad, pero al final siguen siendo grandes jugadores. Sobre los mexicanos, ¿no?, que están en Liga MX, la regla 18 que no ha tocado, o que podría tocar un poco la evolución o la transición de los jugadores mexicanos
a Europa, pero tú ves, o algunos que nos puede decir, algún talento a futuro que le veas sobre todo para la Bundesliga, algún material para la Bundesliga. Sí, hay mucho. Lo digo, a mí me gusta Araujo, que es un central fuerte, que juega bien, que va bien de cabeza, que tiene técnica. Me gusta lo de Orbelín Pineda, que juega en Chivas, que es un volante con dinámica. Me gusta lo de Jürgen Damm por los costados, Lozano también, que son jugadores rápidos, habilidosos, que son jugadores con profundidad. Todos estos jugadores pueden jugar. Hay también el central de Monterrey, César Montes, que también es otro que puede jugar en la Bundesliga. Entonces hay material para poder impulsarlos y convencer ahora a la Bundesliga y a los clubes que traigan estos jugadores mexicanos. Es algo bien, ¿no? Los mexicanos generalmente en la Bundesliga, el mismo tipo, Ricardo Osorio, José Rodríguez. Y Pablo, nos preguntan nuestros seguidores en Facebook, pues qué sigue, ¿no? Habían surgido los rumores que sigue con un cargo directivo para el Atlas, para el América, quiere ser entrenador. Por ahora estoy bien, por ahora estoy haciendo todo este tipo de proyectos, como este embajador de la Bundesliga, después otros proyectos también con algunos sponsors. Y por ahora estoy también dedicando tiempo a mi familia. El ser entrenador también me implicaría estar fuera los fines de semana, que yo también disfruto esos fines de semana con mi familia. Entonces, yo siempre digo que uno nunca sabe qué va a pasar el día de mañana. Vivo hoy sí el presente, hoy estoy disfrutando también esta etapa de mi carrera. Y bueno, Dios dirá, el tiempo dirá si de repente, yo creo que para ser entrenador tienes que hacerlo luego que te retiras, porque después ya es muy difícil ser entrenador. Y a lo mejor me inclinaría en su momento por ser director deportivo, pero eso pues lo sabremos después, las condiciones y si se da. Mucha gente de América, ¿no, Pavel? Yo creo que es quizá el equipo donde más arraigo tuviste en la sesión de ahí te quiere mucho y nos preguntan, ¿no? Si puedes decir, pues, ¿cómo has platicado de la golpe, ¿no? Pero ¿cómo ves a la América? O sea, de verdad, 10 días consecutivos entrando, sí, calificando, pero ahorita pues empieza a complicar. ¿Cómo lo ves a la América actualmente? Mira, ahorita por las lesiones va a tener que, o ha jugado con jugadores jóvenes, que eso también hay que, tiene sus cosas buenas la golpe y también como todas sus cosas malas, y todos tenemos defectos y virtudes, pero pienso que la golpe, como le gusta a él también trabajar con jóvenes, ya debutó uno, Edson Álvarez que también le gusta. Entonces al final de cuentas son jugadores, y que el América es el América. Si no ganas y no convences, pues la gente te va a criticar. Entonces siempre van a estar las críticas hacia el club. Bueno, otra pregunta de nuestros seguidores. Tuviste una carrera total, ¿no? O sea, hiciste lo que cualquier futbolista puede soñar. Debutaste, jugaste profesional, estuviste en la selección mexicana, goles importantes, fuiste a Europa, pero nos preguntan, ¿tú crees que te faltó algo en tu carrera? Sí, no lo sé. A lo mejor ganar, eso sí, ganamos una confederaciones con la selección mexicana, pero ganar obviamente una Copa América, ganar una Copa Libertadores y ganar una Copa del Mundo. Pues eso, cualquier jugador quiere levantar una Copa del Mundo. ¿Debe ser que la selección mexicana de ganar una Copa del Mundo? Yo creo que hay que ser realistas. En este momento estamos lejos, porque hay otros equipos que están en mejor nivel. Hemos demostrado, como dije hace rato, para competir, y lo podemos hacer. Tendríamos que pensar a futuro, tendríamos que pensar que algún día queremos ganar una Copa del Mundo, pero para eso pues va a pasar tiempo, y para eso hay que invertir muchas cosas, ¿no? En fuerzas básicas, en la liga misma, en los equipos, los jugadores jóvenes, para después llegar a ser campeones del mundo. La última, Pavel, para nuestra transmisión de
Facebook Live acerca de la selección mexicana, pues una efectividad implacable, ¿no? O sea, ha estado invicto contra equipos de CONCACAF en 2013, con los partidos oficiales, invicto con Juan Carlos Osorio, salvo esa derrota, ¿no? 7-0, pero como que sigue pesando mucho, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer la selección mexicana y particularmente Juan Carlos Osorio, pues para expiar, ¿no? ese, digamos, ese 7-0 que terminó siendo histórico y que mancha un poco el andar aplastante que ha tenido en CONCACAF? No, eso no lo vas a poder ver, eso se va a quedar ahí. Ahora, lo más importante siempre de las cosas, como todo en la vida, es cómo lo tomas tú, cómo lo toman los jugadores, cómo lo toma el técnico. Está bien, es una mancha que vas a tener. Es como si tú tienes una mancha en tu cara o en tu cuerpo. No te la vas a quitar, siempre va a estar ahí. Ahora hay que saber cómo convivo. Entonces, eso ya pasó. Sí, a todos nos dolió y al técnico te aseguro que es el principal, y el principal que no quería salir de su casa durante meses. Los jugadores, lo mismo. Entonces son circunstancias y situaciones que pasan en los partidos que eso ya quedó atrás. Lo importante y el presente es lo que está viviendo hoy la selección nacional, que está bien, que tiene un paso perfecto, que estoy 100% seguro que va a estar en Rusia, pero también hay que aterrizar los pies y no hay que echar las campanas al vuelo y seguir como lo están haciendo. Me está gustando porque están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas serias como tiene que ser, y que cada partido que se presenta lo tienen que ganar, y esa es la mentalidad que hay que seguir, y con ese tipo de mentalidad y mejorando obviamente en todas las situaciones del juego o del funcionamiento del juego, pues tratar de mejorar y tratar de que el equipo juegue como el técnico quiere y que esté lo más cerca a ese nivel que quiere. Pavel, pues terminamos la transmisión, te agradecemos mucho a nuestros seguidores por haber estado pendiente de esta transmisión vivo con Pavel Pardo. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias, saludos a todos los aficionados.